¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde de martes estamos aquí en nuestra sala de redacción con el comisionado del Consejo Nacional Electoral, magistrado Germán Lobo. Bienvenido a la sala de redacción de Proceso Mucho gusto, Digital. Jorge. Para mí siempre es un placer compartir con la sociedad hondureña y con todos nuestros compatriotas allá fuera de fronteras patrias. Vamos a abordar el tema de reformas electorales con todo el trajín que ha tenido el país, con todo lo que ha pasado en el Congreso Nacional y en toda la clase política en general. Nos hemos olvidado de las reformas electorales. ¿Qué podemos decirle a la gente sobre esas reformas que están en el tintero? ¿Cuáles son? Y una descripción breve de cada una de ellas. Mire, Jorge, yo considero en primera instancia, antes de empezar a hablar de reformas electorales, que hagamos un llamado a la clase política de que primero fortalezcamos las instituciones que tienen que ver con el aspecto democrático del país, como son los órganos electorales, que en este momento, por citarle algo, el Tribunal de Justicia Electoral está acéfalo. Le faltan 2 magistrados que no han podido ser nombrados. A este mismo órgano falta que le aprueben la ley de procesos en materia electoral, que es una herramienta que ellos requieren para entrar al nuevo proceso electoral y cualquier asunto que tenga que ver con la vida política del país. Asimismo, nosotros hemos venido analizando, después de la experiencia vivida, que hay que hacerle un reorganizar los órganos electorales. Ya no podemos seguir confiando que se tomen decisiones por simple mayoría y donde la mitad más uno. Es decir, que tenemos en el Consejo 3 consejeros propietarios y 2 se ponen de acuerdo y marginan 1. Debemos de trascender a eso y buscar fortalecer la democracia y la credibilidad dentro del órgano. Y para esto debíamos de ir más allá, de buscar que las decisiones sean tomadas de una forma, por una decisión calificada, que nos daría lugar a ampliar la conformación del Consejo Nacional Electoral. Sí, bueno, hagamos una descripción de esas reformas que tanto se ha hablado, siempre se habla después de cada elección. ¿Qué es lo que le conviene al país para no volver a caer en crisis políticas, para no tener ese proceso largo de conocer quiénes son los ganadores, para hacer más viable la democracia en el país? ¿Cuáles son esas reformas que están haciendo fila, como decimos popularmente? Bueno, hemos venido hablando de reformas y aquí más bien hay que invitar a la clase política que realmente se ponga de acuerdo y defina las reglas del juego antes del llamado a elecciones primarias. Es ahí donde se inicia el ciclo electoral y finaliza con la declaratoria de las elecciones generales. Y debíamos de entrar ya con las reglas claras. Y hay que definir y que definan de una vez si van a haber reformas electorales que tengan que ver con hacer reforma a artículos constitucionales. Y si es así, tendrían que hacerse a principios del próximo año. Y para esto necesita el concurso de 86 votos dentro del Congreso Nacional. Y aquí han venido hablando mucho de la segunda vuelta y otros aspectos. Entonces tenemos que definir qué es lo que queremos plantear como reformas. Hemos venido hablando de pasar las mesas a la ciudadanía, que ya no la manejen los partidos políticos, porque eso nos crea una crisis al interno del Consejo Nacional Electoral, porque al final el Consejo Nacional Electoral no cuenta votos, nada más computa las actas que le vienen de la mesa electoral, que es administrada por los partidos políticos. De igual manera, hay que venir hablando, nosotros planteamos el día de ayer un espacio dentro de la ley electoral donde le permita a los partidos hacer alianzas para irse a un proceso interno, interpartidario, en el mismo momento que se plantean las elecciones primarias dentro de los partidos. Sí, bueno, está claro que en el tema del balotaje, que es una de las principales reformas que se plantean en la ley electoral, no le conviene casi nunca al partido que está en el poder, porque eso le representa que en una segunda vuelta pues sea derrotado y no lograr otro periodo consecutivo. ¿Cuál es su valoración tomando en cuenta el contexto que hay en Honduras
¿Es viable un balotaje en el país? Bueno, eso es lo curioso, que cuando estamos en oposición planteamos algo y cuando estamos en el poder hacemos nuestros propios cálculos políticos y no estamos pensando en razón de fortalecer la participación ciudadana. Yo considero que para este efecto la clase política tiene que sentarse a hacer los consensos y también hay que definir en qué forma se puede llevar a cabo esta reforma constitucional. Porque mira, si una vez que se aprueba la reforma constitucional donde le dé paso a la segunda vuelta, eso también teníamos que modificar el calendario electoral, porque hay que ver en qué momento vamos a hacer las primarias, en qué momento vamos a hacer las generales, para darle espacio ir a esa segunda vuelta. Y todas estas valoraciones tienen que hacerlo la clase política y también en qué forma, sobre qué porcentaje nos va a permitir a la segunda vuelta o qué porcentaje lo vamos, en la primera vuelta ya el primer lugar no necesita ir. Y todo eso hay que definirlo, no solo lanzar la simple idea. Sí, bueno, la ciudadanización de las mesas, que es otro de los puntos que se ha abordado fuertemente en las últimas elecciones, ¿es más viable en Honduras, en el contexto político que tenemos? Mira, así como está diseñada la ley electoral hondureña, esa fue concebida para proteger a los tres partidos fuertes del país, que se reparten las mesas de una forma equitativa. Y a los partidos alternativos, de una forma indirecta, los pone a competir en desventaja. Y es por eso que hemos venido hablando de quitarle la mesa a los partidos políticos y trasladárselos a la ciudadanía. Y hay ya a nivel de países amigos algunos conceptos que se manejan que a mí me parecen viables, como por ejemplo, a mí me gusta el que maneja República Dominicana, donde el organismo electoral es el responsable de una manera de manejar el proceso electoral en las mesas electorales, que allá le llaman consejo electoral a las mesas. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Ellos invitan a la ciudadanía de diferentes zonas a que se inscriban a participar en las mesas ciudadanas, en las mesas, en los comités estos electorales. Y el mismo órgano los prepara, los toma y los prepara y de ahí selecciona quiénes van a ser los miembros de la mesa electoral, pero depende estrictamente del órgano y no de los partidos políticos. Sí, en el tema de los distritos electorales, para el caso, que es otro de los puntos que se ha debatido en cuanto a la representación que puedan tener los ciudadanos con diputados en el Congreso de la República, ¿cómo va ese apartado? ¿Se podría implementar para estas elecciones o también es una quimera? Para mí, hasta el momento es una quimera, porque hablemos del artículo, creo que 5 de la Constitución de la República, donde habla de la participación de todos los entes políticos en los diferentes poderes. Y si nos vamos por distrito, los partidos alternativos entrarían en desventaja. Sí. Y ya no tendrían opción a tener representación dentro de ese órgano electoral que se llama, dentro del Congreso Nacional de la República. El tan llevado cociente electoral es otro de los puntos que se debate cada vez que vemos de que pasa un mes y todavía no sabemos quiénes son los diputados que integrarán el Pleno del Congreso Nacional. Este tema del cociente se ha planteado muchas veces que debe cambiar la forma de la elección de los parlamentarios. ¿Usted qué considera? Bueno, lo que se ha venido planteando para agilizar más el proceso es que se dividan las elecciones. Muchos han planteado que la elección presidencial se haga en un determinado tiempo y que la elección del nivel de diputados y alcaldes se haga en otro tiempo. Porque la verdad es que la elección de los diputados se lleva tiempo por el grado de participación que hay. Digamos, en el último proceso participamos alrededor de 14 partidos políticos. Y cada partido político, por citarle algo en Francisco Morazán, lleva 23. Entonces hay que ir contando marca por cada uno de los candidatos y después hacer una suma
de las marcas de una determinada planilla para ver cuántas marcas sacó ese partido político y de ahí ver si alcanza el cociente electoral para poder tener opción a salir electo como diputado. Entonces, y esto le da la participación a todos los sectores de poder ser parte del Congreso Nacional. Sí, bueno, ya haciendo una retrospectiva de todo lo que nos ha planteado, debemos de concluir entonces prácticamente que las reformas electorales para la nueva contienda del 2025 prácticamente no se van a poder realizar. Bueno, aquí hay que hacerle un llamado a la clase política debidamente representada en el Congreso Nacional. Que es oportuno que si se van a generar nuevas reglas se pongan de acuerdo y que estas mismas sean aprobadas antes de la convocatoria a elecciones primarias que se va a dar el 8 de septiembre del 2024, para que todos los que vayan a participar en el nuevo proceso electoral tengan las reglas claras desde el inicio y que no nos pase como nos pasó en el 2021, que 2 días antes de la convocatoria de elecciones generales se aprobó la actual ley electoral. Y eso nos ocasiona algún trastorno en el cronograma electoral. ¿Hay armonía ahorita en el Pleno del Consejo Nacional Electoral? Sí, sí, los compañeros siempre están ahí sesionando, platicando y buscando los consensos. Por eso es que digo que debemos de cambiar esa estructura que tenemos dentro del Consejo para que las decisiones no se tomen por simple mayoría, sino que sean por un voto calificado, que sería, por citarte un ejemplo, si tenemos 5 miembros, que las decisiones sean tomadas por 4, no por 2, porque es fácil poner de acuerdo 2 y dejar al otro marginado. Sí, y en cuanto a la gestión de estos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, ustedes vacan en sus cargos el próximo año, prácticamente en la víspera del proceso electoral que va a haber en 2025, tanto las primarias como las generales. Debería de haber como una especie de reacondicionamiento en cuanto al periodo que deben fungir para no tener ese impasse de que se van prácticamente en la previa de un nuevo proceso. Bueno, de conformidad a la ley, nosotros estamos trabajando para hacer la convocatoria el 8 de septiembre del 2024. Pero también de conformidad a la ley, nos toca vacar en el cargo el 10 de septiembre. Aquí es una consideración que le queda a la clase política de ver si mantiene las actuales autoridades o la renova 2 días después de la convocatoria. Sí, bueno, y su mensaje final, le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19. Actualmente hay una incertidumbre, la clase política no se pone de acuerdo en muchos temas, mucho menos se avisoran reformas a la ley electoral. La política limpia prácticamente ya debió haberse hecho los cambios en esta unidad. Y el Tribunal de Justicia Electoral, como usted lo mencionaba, está acéfalo porque faltan 2 de sus miembros. ¿Qué le puede decir a la población que nos está viendo, un mensaje final para ellos? Bueno, Jorge, muchas gracias por darme la oportunidad e invitar a la sociedad hondureña que somos nosotros los responsables de vigilar y fortalecer la democracia de Honduras. Y por ende, no dejemos solo a los órganos electorales. Estemos vigilantes y exijámosle a la clase política que cumpla con el papel que se le ha encomendado de generar las reglas claras para el próximo proceso electoral. A todos nuestros seguidores, Proceso Digital y Departamento 19, les damos gracias por el favor de su atención. Esta tarde nos acompañó el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo, y les recordamos a ustedes que esta misma entrevista y todas las que hemos realizado las pueden visitar en nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.